que a mayor malnutrición, mayor riesgo de mortalidad en ese paciente. Quirúrgico y hospitalario por las infecciones nosocomiales. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Una valoración integral del paciente geriátrico. Y cuando hablamos de valoración integral, no hablo de valoración nutricional. El médico tiene que hacer lo suyo, la trabajadora social tiene que hacer lo suyo, la enfermera tiene que hacer lo suyo, el nutriólogo tiene que hacer lo suyo. Y estos pacientes requieren de una valoración integral por parte del personal de fisioterapia. ¿Sí? También es importante. La interdisciplinariedad del equipo y por lo tanto saber a dónde voy a derivar, cuáles son los niveles asistenciales que pueden tratar a mi paciente de la tercera edad, a dónde lo voy a mandar, porque a veces ni siquiera conozco a dónde lo dirijo. Digo, sí, ¿con quién lo mando? ¿No? Y lo podré mandar aquí o habrá aquí. Entonces debo conocer los niveles asistenciales con los que cuento, si es primero, segundo, tercer nivel de asistencia para la salud de estos pacientes. Y en cuanto a la evaluación médico-nutricional, nosotros como nutriólogos tenemos que hacer esto. El médico me lo mandó porque el primer contacto son ustedes, ¿no? Son el médico de primer contacto. Ustedes nos lo mandan a nosotros, tenemos que hacer una evaluación completa de esos pacientes, una evaluación antropométrica. Y no es hacer todas las mediciones de AISA, ¿no? Pero sí por lo menos peso, talla, pliegue tricipital, muy importante, y ver circunferencia de pantorrilla en el paciente. La pantorrilla es un indicador de malnutrición en un paciente de la tercera edad, y la altura de la rodilla. Datos bioquímicos, que por lo regular ya siempre nos los manda el médico con los datos bioquímicos importantes, mínimo en ellos biometría hemática, química sanguínea y un examen general de orina, para determinar si hay pérdida de proteína, para ver cómo están los niveles de creatinina sérica, el BUN, datos clínicos que tenemos que ver en el paciente. ¿Sí? Y aquí cuando hablamos de datos clínicos lo vemos a razón de exploración física del paciente, si ha tenido pérdida de la masa muscular del cuadro, del bíceps, del tríceps, el deltoides, también en la cabeza hay pérdida de masa. Entonces, ¿cómo es ese paciente? Pérdida de masa grasa. Factores dietéticos, aquí nosotros usamos encuestas, conocemos como herramientas de recolección de datos o encuestas dietéticas para determinar el consumo diario del paciente. Un recordatorio de 24 horas, un diario de consumo, una frecuencia de consumo. Importante que se acaba de agregar a la evaluación del estado nutricional es el estilo de vida. Antes no se evaluaba el estilo de vida, con quién vive, si es independiente, si no es independiente, si trabaja, si no trabaja. Entonces el estilo de vida es muy importante. Si nosotros hacemos una evaluación completa, el ABCDE de la evaluación del estado nutricional o médico-nutricional, podemos intervenir de manera temprana, el nutriólogo en lo suyo, el activador físico en lo suyo, el médico en lo suyo, el geriatra en lo suyo, pero tenemos que hacer un equipo con ellos. Pero a veces llega el paciente ya con una prescripción nutricional que se la dio la trabajadora social, y es muy común eso, o que se la dio el personal de enfermería. ¿Por qué? Porque a veces las recomendaciones, el personal de salud cree que es una ley. Una recomendación es una recomendación general. El problema es que como yo lo acepté como ley, se lo di como ley a mi paciente. Es una recomendación general, no es lo que el paciente necesita en ese momento. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Que la nutrición adecuada y un programa de actividad físico con el control médico-nutricional adecuado en los pacientes con riesgo de sarcopenia disminuye el riesgo de caer en la misma y mejora el pronóstico de los que ya la tienen. Pues tenemos que empezar a hacer lo que nos corresponde hacer. ¿Por qué? Porque desde el inicio sabemos que la nutrición va a ser parte importante. Yo puedo tener el mejor medicamento, puedo tener al mejor médico o al mejor nutriólogo, pero si el paciente no se alimenta por ninguna vía, ¿qué va a pasar con esa paciente? Pues va a tener una ingesta baja, un balance energético negativo. Las proteínas son necesarias para transportar fármacos, para mantener presiones oncóticas, restaurar tejido, tanto muscular como visceral. Entonces, es importante que este paciente reciba una atención adecuada nutricional. ¿Qué nos dice la evidencia? Los principales factores que interfieren en el proceso de la sarcopenia se modifican. Por eso es que se ha dado tanto auge a la intervención médico-nutricional en el tratamiento de la sarcopenia. La dieta inadecuada y la inactividad física son los principales culpables de que el paciente de la tercera edad desarrolle el proceso sarcopénico. Y ellos dos interactúan tanto con la carga genómica. Hemos visto el impacto que tiene la nutrición
¿sí?, en la expresión de nuestro genoma humano, la nutrigenómica y la nutrigenética, y de posteriormente vino la genómica, la proteómica, la metabolómica. Nos han establecido la relación tan estrecha que hay entre el componente de este alimento, que es el nutrimento, y la expresión de los genes. Que al final de cuentas, los genes están compuestos por las bases úricas. Las bases úricas son derivados proteicos, ¿no? Adenina, guanina, timina, citosina. Y si tomamos un triplete de ellos, tengo un aminoácido. Y si un aminoácido uno con otro, un dipéptido. Y si formo 50 o 100 aminoácidos, una proteína. Es el dogma central de la biología molecular, desprende desde la nutrición adecuada, en base a la información genética. Si yo alimento a mi organismo con lo que debo, voy a seguir expresando proteínas correctas. Pero si no le doy lo que requiere, voy a expresar otro tipo de proteínas. Así que si esas proteínas logran burlar las fases de control del proceso de división celular, vamos a tener algún otro problema de salud. Entonces es bien importante reducir esos riesgos y mejorar el proceso sarcopénico. Se han propuesto diferentes estrategias de intervención nutricional y se han estudiado. ¿Qué nos dice la evidencia? Suplementos de diferentes tipos de proteína, con diferentes aminoácidos, inclusive la leucina como un metabolito del mismo, como es el HMB, e inclusive otros nutrientes como la vitamina D y el calcio, para poder contrarrestar los efectos de la sarcopenia. Vamos, ¿qué dice la evidencia acerca de esto? ¿No? Porque al final de cuentas el objetivo que nosotros tenemos con los pacientes con sarcopenia es preservar masa corporal magra, no nomás esa músculo, masa corporal magra, todo lo que no es grasa. Eso es lo que me interesa con el paciente de la tercera edad. Y lograrlo con una sola intervención es muy difícil, es imposible. Necesito de la ayuda del médico, del fisioterapeuta, del activador físico, del nutriólogo, como parte del equipo para el tratamiento. Y se han analizado desde la calidad de proteína. ¿Por qué? Porque se vino un boom donde decían, es que los pacientes no deben de comer carnes rojas, no deben de comer carne, no deben de comer proteína animal. Y todo el mundo quería ser vegano. Y todo el mundo tachaba los alimentos de origen animal y le daban al pobre viejito pura proteína vegetal. Estaban pegando en la madre. Vamos a ver. Ingesta dietética total de proteína. Ay, es que como ya tiene una disminución de sus funciones, no le des más de 8.8 gramos de proteína por kilogramo. Su dieta debe de ser hipoproteica. Suplementos, la leucina, el HMB y otros componentes. ¿Qué nos dice en cuanto a la ingesta dietética? Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: el desequilibrio en la población anciana entre los requerimientos e ingesta es muy común, pero lo más común que encontramos desequilibrado al momento de hacer las encuestas dietéticas es la proteína. El paciente de la tercera edad lo que menos come es proteína y es el principal sustrato de síntesis, de formación. Proteína viene del griego protos y significa lo primero, lo principal, lo más importante. Lo primero que yo tengo que lograr cubrir en un requerimiento de mi paciente es proteína. Ya después buscaré cómo cubrir carbohidratos y grasas. Pero lo que más me interesa es proteína. Hay cambios en las preferencias alimentarias, esto es muy común. El paciente de la tercera edad empieza a disminuir el consumo de proteínas y empieza a aumentar el consumo de dulces y nos lleva a un déficit nutricional más marcado en ancianos frágiles, dependientes o institucionalizados. En los asilos, en los hospitales, inclusive el paciente que anda deambulando trae disminución de la ingesta de proteínas. No lo digo yo. Fíjense, los adultos mayores tienen tasas más bajas de síntesis de proteínas que los adultos jóvenes. Con el mismo proceso del envejecimiento, tienen una menor capacidad de recuperar la masa corporal magra. No es lo mismo el que a lo mejor nosotros aquí dejemos un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses de hacer ejercicio y sí, pues vamos a perder masa muscular. Pero si nos volvemos a activar, empezamos a alimentar adecuadamente en un mes, mes y medio, volvemos a recuperarnos. Pero un paciente de la tercera edad deja una semana de moverse y no la va a recuperar en un mes. ¿Qué es lo que sucede con los pacientes que entran al hospital? ¿Sí? Y que pierden un mundo de masa muy magra, su sistema de defensa se deprime, y si sale del hospital de aquí a que el paciente vuelva a caminar y hacer su función, pasa un mes, 2 meses, ¿no? Hoy sabemos que en la población de la tercera edad es totalmente insuficiente para cubrir la demanda de nitrógeno que requiere.
no se va a generar el punto 8. Hay ciertas patologías que condicionan una disminución en la ingesta proteica. Pacientes con daño hepático severo con riesgo de encefalopatía, pacientes con enfermedad renal crónica en un grado, pero ya como tal, un G5, porque con un G4 pudiera ser, pero en un G3A o G3B no se recomiendan depresiones tan vastas de proteína de punto 8. Entonces, ¿por qué? Menos el paciente tiene un buen control. Claro que si yo tengo un paciente anciano con un G3B, pero aparte trae mucha proteinuria, el riesgo de progresión a un G5 es bien elevado. En ellos sí tengo que bajar proteína, pero por eso es importante individualizar el tratamiento nutricional del paciente, como individualizamos el tratamiento médico, y no solo irles diciendo, ay, es que tienes diarrea, no comas carnes rojas, no comas esto, no comas esto, no comas. Sale el paciente del consultorio, ¿qué chingados voy a comer? Que me quitaron todo. No se trata de quitar, se trata de orientar de manera correcta al paciente y ver qué es lo que él requiere. Entonces, el estudio ABC realizado en Estados Unidos con 2.066 mayores que fueron seguidos durante 3 años, un estudio de cohorte que nos mostró una asociación significativa entre la ingesta de proteína animal y una menor pérdida de masa muscular. Bill y colaboradores, en 24.000 participantes en el Women Health Initiative, la ingesta elevada de proteína se asoció con menor fragilidad también en la población de 65 a 79 años. Y en la corte hecha por la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud en Estados Unidos, en 2.425 pacientes, mostró que si hago ejercicio físico vigoroso, ayudo a preservar la masa muscular en el envejecimiento. Y especialmente si este ejercicio se acompaña de una dieta alta en proteína de calidad. Si yo tengo proteína vegetal y proteína animal, ¿cuál es la de calidad? La de animal. Obviamente no estoy diciendo con esto que vamos a darles pura proteína de origen animal, no, tenemos que seguir las indicaciones. 2/3 de proteína animal, 1/3 de proteína vegetal, del total de proteínas que tenemos que darle al paciente, pero sin embargo vamos por la vida satanizando las proteínas animales. Entonces, la ingesta proteica entre 1 y 3 gramos por kilogramo de peso al día es lo ideal. Inclusive se ha visto que si aumentamos a 1.5 podemos prevenir aún más la sarcopenia, pero para elevarnos hasta 1.5 sí tenemos que evaluar función hepática y función renal del paciente. En cuanto a la suplementación, ¿qué nos dice la evidencia? Los estudios de intervención con proteína, y no me refiero a estas que nos venden en el GNC y esas proteínas para los mamados del gym, no, proteína suplementaria alimentaria para personas como es el casinato de calcio, algunos otros módulos que tenemos a nivel farmacéutico, más ejercicio de resistencia de alta intensidad, que fueron realizados en mayores sanos o moderadamente deteriorados, o incluso en muy mayores, pero que viven en la comunidad, o sea, que no están institucionalizados en un asilo para ancianos o no están en un hospital. Los aminoácidos por sí solos sí mostraron aumentar un poco la masa, ¿sí? Y los marcadores de fuerza, pero cuando esos aminoácidos se dieron en combinación de otra vez de ejercicio de resistencia, los resultados se duplicaron. Pues quiere decir que la suplementación de proteína en el paciente de la tercera edad que pierde apetito, que no puede consumir suficiente cantidad de proteína alimentaria, están los suplementos acompañados de un plan de actividad física, solamente este paciente va a tener mejor recuperación. Esto es de lo más nuevo también que ha salido en las revisiones, el HMB, más nuevo pero no es tan nuevo, o sea, ya tiene rato, pero hasta ahora le están dando como que más auge. El HMB es un metabolito de la leucina como un aminoácido y es el beta-hidroxibetametilbutarato que viene en su presentación añadido con calcio y vitamina D. Pero este se ha visto en pacientes de la tercera edad de suplementación que aumenta la fuerza y la masa muscular en mayores, y de ahí es que varios deportistas lo empezaron a usar sin tener los mismos efectos en ellos. En los deportistas no se ven deportistas jóvenes que tengan una mejoría, la suplementación de lo mismo, pero en pacientes de la tercera edad sí se ha visto. ¿Por qué? El HMB se produce naturalmente en las células del músculo humano y también se encuentra, pero en muy pequeñas cantidades, en el aguacate, la toronja, el pescado.